Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Acá me pone la grabación. Bueno, fue lindo escuchar en silencio, y aún con la cámara a veces apagada, ver un poco lo que ustedes han compartido, desde las canciones hasta ese conversar, ese hablar, que a veces no lo tenemos, ¿no? Le damos cierta formalidad a los temas que tenemos en oración o que queremos compartir con los hermanos, pero ahí tanto el apóstol Pablo como cada uno de aquellos apóstoles que estaban con el Señor eh, se cansaron de decir lo bueno de estar en comunión y expresar estas cosas. Y estar en comunión parte tiene que ver con esto que ustedes acaban de hacer, de hablar coloquialmente cada una de las circunstancias que están, escuchar a Hilda decir, bueno, no conozco a todos, pero oramos por ellos. Hilda recién en la oración decía algo muy significativo, que no es poco si lo pensamos. Ella terminó su oración diciendo, Señor, líbranos del mal. Y aquellos que conocemos al Señor y que hoy estamos en este Zoom, porque de una u otra manera la palabra de Dios llegó en algún momento en nuestra vida, a veces queremos no pasar por el mal, pero creo que los hijos de Dios hemos entendido a través de la palabra que esto es el sentir de los hijos de Dios, saber que Dios está con nosotros aún en las circunstancias difíciles, y por eso aquella oración que nos dejara Jesús, líbralos del mal, y esto que escuchamos recién. Me decía Saki cuando me invitaba a compartir con ustedes algo que tenga que ver con esto de pensar el año. Y el año lo pensamos de distintas formas y maneras. A veces cuando somos chicos, miramos un poquito para atrás cuando llegamos a fin de año, revisando cómo nos fue en el estudio, cómo nos fue en el noviazgo, cómo nos fue con los amigos, cómo me fue en el deporte, qué logros tengo, qué fui haciendo. Luego vamos creciendo y vamos teniendo otros objetivos de vida. Pero yo te invito a que no miremos esto que mira el mundo, que es lo que podés lograr vos. Porque cuando hemos conocido al Señor, hermanos, hemos entendido que lo que tenemos, y lo cantamos allí en una canción, todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es del Señor. Y el Señor nos da bendiciones y nos da oportunidades y permite muchas de las circunstancias que nos toca vivir en nuestra vida, que van a tener que ver con nuestra formación personal y aquellos elementos que el Señor va a dar para que nuestra fe esté puesta a prueba y podamos salir airosos. Ahora, todas estas circunstancias que mencionaba recién, que tienen que ver con esto de revisar un poco cómo llegamos a este fin de 2023, y yo quiero que te separes un poco del concepto vulgar de revisar tu cuenta, de revisar si tenés dólares o tenés euros, o tenés mercadería, o tenés la heladera llena o vacía. Yo quiero que pensemos en lo que Dios hizo como base. ¿Para qué? Para que cuando conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando le pedimos que Él entre a morar en nuestra vida, dice la palabra de Dios que la promesa de Dios era que iba a vivir alguien dentro nuestro, que era el Espíritu Santo de Dios. En estos días hablaba con uno de los muchachos allí en el Hogar El Alba, y él me decía lo difícil que es tratar de ser cristiano. Claro, si yo lo quiero hacer, si yo quiero copiar formas de hacer las cosas. Ernesto, perdón, pero te muteaste. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias Ahora por sí. avisar. Ahí estamos. Decía, si yo trato de hacer las cosas con el esfuerzo humano, muy prontamente me voy a decaer, me voy a desanimar, va a haber circunstancias que me boicoteen, pero los hijos de Dios sabemos que somos el envase que Dios hizo, este cuerpo que tenemos y que tanto cuidamos o que tanto nos interesa que no se lastime ni pase nada. Una de las cosas preciosas que Dios nos ha dado en su promesa, que a partir de la muerte de Cristo en cruz, ¿eh? y cada uno de nosotros hoy tenemos, es esta tercera persona de esta famosa Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, y vos y yo que hemos conocido al Señor, hemos sido sellados a través del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ese Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros va a hacer esos cambios que Dios quiere que hagas en tu vida y en la mía.
Uno ha pasado mucho tiempo luchando con estas cosas. Y una vez de muy jovencito alguien me enseñó este texto de Gálatas, les invito a que busquemos allí en Gálatas 2:20. Me acuerdo, yo lo estudiaba en un instituto bíblico y me partió la cabeza, y acá en casa me cargan porque lo cito mucho y muy seguido. Dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese es el concepto claro que tenía el apóstol Pablo y transmitía a esta iglesia en Galacia de cuál era el concepto. Ya no vivo yo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, cuando recurro a Él, cuando voy al amparo de su cuidado, de su perdón y su perdón eterno, y esta limpieza de pecado, y esto que escuchábamos recién en las canciones, te olvidaste y no trajiste a memoria todo lo que hay en mi vida. Aunque vos y yo traigamos a la memoria todo el tiempo de dónde venimos y qué hacemos y qué nos turba y qué nos distrae, dice la palabra de Dios que la muerte de Cristo selló, pagó una vez y para siempre. Y luego vos y yo nacimos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? No vamos a explicar esto nuevamente, pero sí hay una nueva vida. Y dentro tuyo y dentro mío, dentro de aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, empieza a vivir esta tercera persona del Señor y empieza a generar eso que hay dentro tuyo, dentro mío, que es vida, ni más ni menos que vida, vida que va a generar cosas. Por ejemplo, allí va a seguir hablando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, también vamos a buscar juntos el capítulo 5, un poquito más atrás de lo que leímos recién, y va a hablar de esto, capítulo 5 de Gálatas. Luego vamos a mirar un poquito más arriba, pero quiero que arranquemos ahora mirando esto. Dice Pablo 5:22, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, otra vez, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y vivimos por el Espíritu y andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así Pablo habla a estos hermanos en la fe, les está hablando de que ellos debían crucificar, a aquellos que habían conocido a Cristo, como vos y como yo, crucificar su viejo hombre, que no es ni más ni menos que dejar aquello que nos ha condenado delante de Dios porque nos ha llevado a una vida de pecado. Hace unos días atrás vino un señor de 60 años al hogar, que había sido criado en un hogar evangélico de otra zona, y él me contaba con mucha tristeza algunas cosas que vivía allí en ese hogar, que era totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como el Alba hoy, totalmente distinto. Pero tenía que ver con la forma que se trataba a las personas hace unos 50 años atrás. Y él me decía, me pegaban todo el tiempo con una regla en la mano, en la punta de los dedos y en la cabeza atrás para que entendiera, y me recitaban textos bíblicos o coros de la Biblia. Y él, ahora de grande, tenía muy claro muchas cosas y me dice, las aprendí con dolor. Y él a los 60 años, en la biblioteca allí del hogar, la semana pasada, aceptó a Cristo y había escuchado muchas cosas de Dios y su vida había sido, o es, hasta aquí, muy triste, muy dolorosa. Y él había leído mucho de la Biblia, le enseñaron mucho de Biblia, aprendió mucho, recitaba, hablaba conmigo, me recitaba muchos textos bíblicos y sabía aplicarlos a la conversación, los sabía traer, era coherente su relato, era coherente traer esos textos a lo que estábamos diciendo. Y él me termina diciendo, yo preciso tener un encuentro con Dios. Conocí mucho del amor de Dios, pero nunca lo pude vivir. Y él tenía la desesperación de que ese amor sea carne en su propia vida porque lo precisaba. Y decía, si hoy estoy acá, hoy vive en Longchamps y demás, y dentro de poquito lo van a ver allí en la congregación, lo invitamos a que asista allí con ustedes y demás. Y él me decía, yo preciso tener un encuentro personal con Dios, yo preciso esa vida cristiana. Y hoy yo quería traerte a pensar en esto. Ahí, en este texto 23, aparece una palabrita que es templanza.
Aquellos que están acostumbrados a hablar de temas de mantenimiento o de trabajo, saben lo que es templar algo. Templar algo hay que cambiarle las características del producto. Lo tengo que calentar, lo tengo que cambiar bruscamente de temperatura, tengo que pasar un proceso químico para que eso cambie. Y la palabra de Dios nos habla a vos y a mí de la templanza. Nos habla de que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Quién no lo quiere tener? Todos. Pero otra vez volvemos a lo que decía al principio. Intentamos naturalmente que esto sea así. Queremos que ficticiamente sea así. Porque lo leemos, porque está en la palabra de Dios, porque lo escuchamos en un coro, en una canción, porque alguno en la congregación alguna vez lo dijo y me impactó, me gustó esto, de que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia y todo lo que encontramos, mansedumbre. Pero yo quiero que hoy pienses en esta templanza. Primero, que dice que no es el fruto del esfuerzo que Ernesto haga en su vida, de un ejercicio intelectual, de un entrenamiento físico, sino que dice que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Usted decía recién que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y Él entró a morar en tu vida y en la mía. Dice la palabra de Dios que también lo que podemos hacer con ese Espíritu, vos y yo, es entristecerlo, apagarlo, ignorarlo, dejarlo de costado, cosa que hacemos y lo sabemos hacer perfectamente. Sin embargo, ese Espíritu que vos y yo dejamos de lado tiene estas características que acabamos de leer: el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe. Pero yo me quiero detener en esta templanza o dominio propio, por decirlo así. Una expresión muy común que nos escuchamos todo el tiempo es: yo soy así. Es mi manera de ser, es la crianza que tuve. Si usted conociera mi historia, entendería por qué reacciono como reacciono, pienso como pienso, hago como hago, y a consecuencia de. Y miren, mis hermanos, si yo quisiera cambiar mi vida a mi gusto y manera, estaría pensando de esta manera. Pero la palabra de Dios nos dice que esa benignidad, ese gozo, esa paz que vos y yo deseamos tener, viene por el Espíritu Santo de Dios. Y yo hoy, llegando a esta fecha, 27 de diciembre de 2022, quiero ayudarte a pensar hasta qué punto dejamos que el Espíritu Santo de Dios traiga estos frutos a nuestra vida. Está el gozo, está la paz, está la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Pero te quiero preguntar, ¿el dominio propio es algo que vos y yo luchamos todo el tiempo? Mira, la palabra de Dios nos dice que no es un fruto de tu ejercicio ni del mío, sino que es dejar obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. A veces hablamos con algunas personas y decimos: qué espiritual, cómo me gustaría ser como él. ¿Sabes qué hicieron? Dejaron que el Espíritu de Dios trabaje y moldee la propia vida de cada uno de nosotros. Miren, hay un texto allí en Mateo, capítulo 5. Vamos a buscarlo. Mateo, capítulo 5, verso 39. Y que te va a ayudar a entender esto del dominio propio un poquito. Dice allí, en el capítulo 5, verso 39. Aquí está. Dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vos me decís: ni loco dejo eso. Lo primero que hago, tomo distancia. Lo primero que hago, me defiendo. Y si sé ejercitarme de alguna manera, va a haber aquel que me tocó, me lastimó, lo que le viene ahora. Dice la palabra de Dios que no resistás. Pero ¿cómo voy a dejar hacer esto? Dejar en las manos de Dios. Si tu vida está en manos de Dios, si realmente confiamos a través del Espíritu Santo y tenemos esta fe, esta confianza, esta benignidad que venimos hablando, cada uno de nosotros vamos a entender estos conceptos espirituales. Mira, cuando hablamos de vida espiritual no estamos hablando de vida de iglesia, de muchas horas de congregación, de muchas horas de campamento. Claro que son buenísimas. Claro que nos ayudan a conocer, a entender, a interactuar unos con otros, a animarnos unos con otros. Pero yo te quiero contar hoy que el que anima, que el que ayuda, que el que limpia, que el que perfecciona, es la obra de Dios en tu vida. Y es a través del Espíritu Santo. Pero lo dice Pablo, no lo digo yo.
El fruto del Espíritu que está viviendo dentro tuyo es este. Sabemos ese texto de memoria. Por sus frutos los vas a conocer. Bueno, el fruto del Espíritu Santo es ese. ¿Hay en tu vida estas cosas? ¿Hay dominio propio? Miren, el dominio propio es empezar a dejar de lado nuestra propia personalidad. Dios quiere estar en tu vida y conducir porque fuiste con errores a Él, porque fuimos con fracasos, porque fuimos con tristezas por nuestra forma de vivir. Una vez que hemos sido perdonados, somos como aquel, ¿se acuerdan que nos cita también la palabra de Dios en los evangelios? Aquel que se le perdona una gran deuda, cuando sale la vereda, se encuentra un deudor de él y no maneja la misma piedad, misericordia o amor que recibió adentro. Él ya solucionó su problema, ahora tienes que resolver el tuyo. Mira, el dominio propio tiene algo que ver como fruto del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte hoy, a lo largo de este 2022, vos y yo, ¿cómo pudimos ver el fruto del Espíritu Santo, no en la vida del de al lado? Pues es fácil ver al prójimo, lo miramos, le hacemos una radiografía, una ecografía, un centellograma y le hacemos todo lo que querramos hacer. Pero yo te invito a que hoy pensemos en nosotros mismos, en cada uno de los que hoy estamos acá. ¿Qué está pasando? ¿El Espíritu Santo de Dios está trabajando? ¿Lo estoy dejando que avance? ¿O quiero avanzar yo? Mire, en una época yo decía, cuando esté bien, voy a hacer tal cosa. Tengo que solucionar. Mira, la palabra de Dios te dice, deja a tu padre, a tu madre, deja las cosas que te parecen importantes y poné tu vida en las manos del Señor. Poné tu vida en las manos del Señor. Mira, ayer nos pasaba algo acá en casa a nivel familiar. Tomamos una mala decisión con mi señora, nos equivocamos en algo sin querer y estaban nuestros hijos viendo que nos habíamos equivocado. Y teníamos que resolver, ayer 11 de la noche. Así que levanté el teléfono, hablé con la persona que habían pasado algunas circunstancias y demás, y me disculpé y le dije, mira, no lo hicimos intencionalmente, pasó esto, qué sé yo. Y fue de bendición para la persona que nos escuchó y para nuestros hijos que estaban a nuestro lado. Somos buenos, no, entendimos que, como dice la palabra de Dios, con la verdad llegamos a todos lados. Y le explicamos, no hubo mala intención, salió algo mal, afectamos a alguien se sintió dolido, le explicamos qué es lo que pasó. Era más fácil guardar silencio, hacernos lo que no nos dimos cuenta de lo que pasó, pero pasó. Nos equivocamos y había que levantar un teléfono y decir, me equivoqué, porque no imaginé que esto iba a traer esta consecuencia. Si hice esto y te pido disculpas, lo retomamos, lo cambio, modifico, hago distinto, y fue de bendición. Y nuestros hijos vieron que había algo que parecía que iba a ser terrible, que no lo fue, porque lo encaramos y somos buenos, no. Entendemos el consejo bíblico, es amar al prójimo. Yo pude haber pensado en mí mismo, poder demostrar en ese momento que, bueno, me banco la parada, como se dice en el barrio, ¿cierto? Bueno, ya está, la hice, es la mía. No, no, estaba mal. Fue un error, algo sencillo, no es nada grave, pero que podía traer consecuencias. Y no dejamos que eso transcurra. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos bendice. Cuando terminaba todo esto, 11:30 de la noche, nos miramos los cuatro en casa y damos gracias a Dios. Bueno, mirá cómo se pudo solucionar esto que parecía terrible. Hermano, el Espíritu Santo quiere trabajar en tu vida y en la mía, y vos y yo no lo dejamos. No me pongo por ejemplo, simplemente menciono esto que pasa. Dice el apóstol Pablo en esta misma carta, el capítulo 5, va a arrancar diciendo esto. Miren lo que dice al principio. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada se aprovechará, y empieza a comentar un problema que había allí, que querían ser más religiosos de lo que había acontecido. Había muerto el Señor Jesús en cruz y la ley había prescripto en aquel momento. Dice el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 7 ahora. Vosotros, escucha esto, corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y me hizo acordar este hombre que les contaba recién. Él me decía, le pasó una circunstancia muy, muy dura. Una persona le hizo mucho daño
otra persona le dio un arma de fuego para que terminara con la vida de esta persona que le había hecho daño. Él tuvo el arma en la mano, tuvo las municiones, lo esperó de noche, se escondió y demás, y él se acordaba de algo que le habían enseñado en ese hogar de la palabra de Dios. El que juzga es el Señor, decía. Y él me acuerdo el texto que decía, la venganza es de Dios. Así que devolví el arma, en el barrio me dijeron que era un cobarde, me dijeron de todo, pero yo sentí paz, que no hice lo que humanamente quería hacer. Al poco tiempo, este hombre que me hizo el daño a mí quedó detenido, y fui el primero en enterarme que quedó detenido porque vino la policía a la casa, lo vi, y ahí Dios me mostró que la venganza es de él. Dice, le habían puesto un balazo en su pierna, me dice, mire, yo pensé que iba a perder la pierna, que no iba a poder caminar más, que mi rodilla se iba a afectar, hoy estoy perfecto, vino al hogar andando en bicicleta, entrena, prepara a personas para correr en bici y demás, y decía, mire, y ese día entendí que Dios realmente está a cargo de la venganza. Humanamente podemos pensar de maneras diferentes, ¿no es cierto? Miren allí en el versículo 17 lo que dice con respecto a esto que estamos hablando ahora. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿No te pasó nunca esto? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y el apóstol Pedro dice muy claro que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Qué dice que es? Pecado. Y ir en contra de Dios. Y Pablo dice, mirá que esta lucha es porque vos y yo dejamos que crezcan cosas que no son espirituales en tu vida y en la mía. No somos espirituales. Hoy hablaba con alguien también y hablamos de una persona creyente y demás, y nos dábamos cuenta que de esta persona nunca, jamás escuchamos una conversación espiritual. Dijo que es cristiano, pero su actitud es otra. Y con quien hablamos decimos, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta, charlando, nunca hemos escuchado de sus labios nada espiritual. Y dice la palabra de Dios lo que acabamos de leer, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y vos mirá, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que no practican eso? Yo te pregunto, ¿qué pasa con vos y conmigo que no practicamos esto? No somos espirituales. Pero si yo sabés las reuniones que tengo en mi lomo, sabés los coros que te puedo cantar, sabés los textos que te puedo recitar, hermanos, somos espirituales porque el Espíritu Santo está dentro mío y está trabajando. Llegás a fin de año, llegué a fin de año, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Espíritu? ¿Qué le dejaste hacer? ¿Qué te modificó? ¿Qué te cambió? Revisalo, porque Dios nos dio todo para que esto suceda. Y así como la Biblia nos enseña que aquel que le dieron los dones y un día le llamaron a cuenta, alguien dijo, yo lo guardé bien para que no se estropee, y alguien lo multiplicó. ¿Qué hiciste vos con los dones espirituales que tenés? Los pusiste en la mano del Señor, fueron de bendición para tus hermanos, ayudaste, creciste, te hizo bien. No revises la cuenta corriente, no revises la billetera, porque seguro que no hay nada, porque vivimos en Argentina y por más que hayas progresado, alguien me decía hace un tiempo atrás con este tema mío de salud, que estoy yendo tanto a los médicos y demás, me decía, mire señor, en este último año, todo el mundo que usted conozca, me decía este médico, aunque sea el más rico que usted conozca, sepa que él también se empobreció. Y hoy te invito a que no miremos eso, porque eso es temporal. Si somos espirituales, el Señor se va a encargar, como se enseña en su palabra, de cada detalle de tu vida. Claro que vamos a perder cosas, ¿eh? Escuchamos recién lo que han vivido Cintia y Emi, que nos ha atravesado a todos. Ellos han estado en primera persona viendo ahí, pero ¿quién no se sintió afectado con lo que sucedió allí? Miren, decía Hilda recién, líbranos del mal. Ayudarnos a que el mal no nos afecte. Y Dios te dio la herramienta esta que es el Espíritu Santo de Dios para que esto no nos afecte. El dominio propio. Mire, dice la palabra de Dios lo que pasaba con Jesús. Mire, vamos a leer ahí en Primera Pedro algunos versículos también. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, el final de nuestras Biblias, en el capítulo 2, verso 23. Ahí está hablando de lo que hacía Jesús y dice,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vos y yo queremos hacer justicia con mano propia, pero hay que dejar las cosas en manos del Señor. Él hace las cosas de una manera increíble. Me costó años de mi vida entender esto. Quienes me conocen un poquito saben que soy temperamental y enseguida me enciendo, como se decía antes con el forá, media rosca de cuerda y arranco. Y, y me costaba esto de aceptar esto que hablamos recién, esto de poner una mejilla de vuelta. Cuando hay dominio propio, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, aquello que parecemos sencillo es insoportable. Miren, les voy a contar esta anécdota que viví en el Hogar El Alba hace algunos años atrás. Quienes están trabajando en mantenimiento van a entender lo que voy a contar. Hace algunos años atrás, en el edificio de la L, teníamos muchos problemas con los techos. Así que cada vez que venía un campamento los fines de semana, orábamos para que no lloviera porque sabíamos que estábamos en déficit allí. Un fin de semana hicieron un retiro, ancianos de iglesias pentecostales creo que eran, y llovió desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la noche. Y esta gente se había resistido a pagar por el alquiler del lugar. Así que Saki me pide que me acerque a hablar con la gente, a disculparme, domingo a la tarde me acerco al lugar, a hablar, me llevan de muy malas maneras a ver, yo les podía contar mejor que ellos dónde estaban las goteras, y muy enojados, correspondía, era cierto, era un tema que teníamos que resolver y no habíamos podido hacerlo hasta ese momento. Y cuando estamos allí, descubro tonadas diferentes en ellos cuando me hablaban, y uno les pregunto, ¿de dónde sos vos? ¿De dónde? Para un poco bajar el clima que se había creado, y salta uno de ellos y me dice que es de Chaco. Y nuestra congregación, y yo en particular, tenía mucho trato con un hermano que se congrega allí en Quitilipi, en Chaco, que trabaja en el Impenetrable, es don Santiago Aguirre, un hermano muy sencillo, encomendado también allí por Pedriel. Ahora pienso en Alfredo, de la iglesia de Palomar, lo había encomendado este hermano. Y bueno, cuando estamos hablando allí, les digo, yo conozco a tal hermano y qué sé yo, de aquel lugar, para distender, como les dije recién en la charla, y este hombre, uno de ellos se puso muy sensible y me contó esto. Escuchen lo que le voy a contar. Él dice, mire, yo soy pastor de una iglesia muy grande en aquel lugar, y si de Santiago Aguirre, en el barrio donde vivimos, ahí en Quitilipi, en esa ciudad, es considerado un tonto. Todos saben que lo que le van a pedir él les da. Así que todos lo usan, él les predica a todo el mundo y demás. Dice, pero tengo algo para contarle, hermano. Dice, mi papá nunca lo pude llevar a los pies del Señor. Nunca. Mi padre nunca quiso saber nada. Yo pastor de una congregación, era una gran lucha. Y don Santiago Aguirre le predicaba todo el tiempo a mi papá. Don Santiago Aguirre era de oficio mecánico, por lo cual se veían por esto con mi papá, y él se rió siempre de don Santiago, de mí, del Señor y todo mi papá. Dice, un día mi papá estaba ya terminal en el hospital internado y le vuelvo a predicar a mi papá. Mi papá me pide, muy emocionado, me dice, mira hijo, yo te entiendo lo que vos me querés decir, pero yo quiero que venga don Santiago Aguirre, porque yo de él me reí mucho. Y esto que vos me estás diciendo es lo que don Santiago me dijo toda la vida. Así que hermano, olvídese del techo, olvídese de la gotera, tenemos algo en común. Usted conoce al Señor, nosotros conocemos a don Santiago, él conoce al Señor, yo también. Terminamos un abrazo orando por la obra de este hermano. Nunca pude hablar con Santiago, contarle esta anécdota, pero digo, cuando Dios hace las cosas de una manera tan increíble, tan especial, un hermano muy sencillo, que predica el Evangelio uno a uno, que no sirve para estar en un púlpito, diríamos, mucho menos dar una conferencia, pero que deja a su mujer casi cuadripléjica en una cama al cuidado de un nieto, se sube una camioneta vieja y va al Impenetrable y predica y trabaja y hace. Esa es la obra de Dios. Don Santiago era consciente que todos se reían de él, nos lo contaba, alguna vez estuvo de visita aquí en Bursaco y contaba, pero él decía, mi labor es predicar el Evangelio, que lo acepten o no es una responsabilidad de ellos. Y hermano, eso es dominio propio, eso es templanza, eso es fruto del Espíritu Santo. Él me decía, don Santiago para muchos era un tonto, pero la vida espiritual de mi padre estuvo en la mano de este hermano.
y terminamos, como les decía recién, orando, y cuánto es lo que sale este campamento, y abonaron, y se fueron, y se terminó toda la discusión. Hermanos, la obra de Dios, del Espíritu Santo, es así de concreta y de sencilla. ¿Querés ser espiritual? Llegás a fin de año, sé espiritual, tenés las condiciones. No porque estés preparado, porque sepas Biblia, porque sepas orar o estudiar o estar al frente de la congregación. Sos espiritual porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Y Él quiere trabajar, quiere obrar, ¿m? Quiere estar. Y por eso vuelvo a mi famoso texto de Gálatas 2:20, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se tiene que ver que vive Cristo en vos y en mí. Y muchas veces lo opacamos, lo escondemos. Terminamos el año, tenemos esta oportunidad preciosa y yo te invito a que tengamos dominio propio. No que te esfuerces, que le pidas al Señor. Uno de estos muchachos allí en el hogar los otros días me decía, no puedo. Yo sé que no podés, porque yo tampoco puedo. El que puede es el Señor. A veces nos quedamos con que Él nos perdona nuestros pecados, pero el Espíritu Santo de Dios, parte de esta obra divina de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabaja en pro de que crezcamos. Llegaste a fin de año, revisá, porque el Espíritu está ahí, y vos y yo nos encargamos de que no haga nada, y Él quiere hacer todo, y vas a notar qué diferencia hay en tu vida. Para el mundo vamos a ser tontos, vamos a ser pobres, vamos a ser sencillos, locos, ¿eh? La locura del Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Qué decir de un Pedro que luchaba denodadamente con tantas cosas hasta que un día la obra de Cristo lo cautivó y Pedro salió a pelear por este Evangelio con la fuerza que le daba haber cambiado su vida en pro de haber conocido al Señor Jesucristo y querer enseñarla a otros? ¿Cuál es tu función y la mía? Que otros conozcan al Señor, que otros conozcan al Señor. Esa es la tarea que Dios nos encomendó. Ir por dónde, por los bancos del templo, ir por todo el mundo. Ustedes hacen una labor hermosísima, soy testigo, distinta a muchas congregaciones, pero llevando este evangelio, pero llevarlo para tu vida también. Entender que el cambio también va en vos, va en mí, si el Espíritu Santo de Dios trabaja. Terminamos el año y alguno tendrá que decir, ¿dónde dejé el Espíritu Santo? Otros dirán, qué lástima que no lo dejé hacer más. Otros dirán, este año descubrí que el Espíritu Santo de Dios trabajó en mi vida de una manera increíble. Me hizo guardar silencio, me hizo poner de pie, me hizo soportar esta prueba. ¿O nunca escuchaste a algún hermano decir, no sé cómo superé esto? Sí, ¿sabes cómo? Dios te dio el consolador, dice, aquel que consuela tu alma y la mía. Por eso la oración de Hilda, líbranos del mal. El mal está. El que nos libra es Él y nos da la fuerza a través de esto que venimos hablando hoy, de que tu dominio propio sea cierto. No midas el resultado de este año por la cantidad de gente que fue a la iglesia, por la cantidad de reuniones que fuiste, por la cantidad de libros que leíste. Leí y vi a lo largo de toda mi vida un montón de estas personas que se han preparado muchas veces para hacer daño. ¿Vieron lo que leíamos recién de Pablo? ¿Quién les hizo cambiar esta verdad? Ese va a pagar las consecuencias, dice Pablo. Fíjense, lee los versículos anteriores a esta confusión de alguien que creaba en Galacia. Que Dios nos ayude, hermanos, a terminar este año dándonos cuenta que tenemos una herramienta preciosa que no depende de vos ni de mí. A veces nos hacen creer que vamos a cambiar o vamos a crecer con nuestras propias fuerzas. Más de una vez uno ha escuchado cuando predicamos el Evangelio a algunas personas, mira, si yo no me levanto a la mañana y no laburo, nadie me da de comer. Es cierto, pero que te dio la vida te permitió que vos trabajes. ¿eh? La vida no se trata de trabajar, acumular riquezas, tener algo, tener algo que brille, tener algo que se pueda hablar. Son cosas, son cosas. Los que somos más grandes no tuvimos celular, no tuvimos pantalla a color, no tuvimos con todas estas bendiciones que Dios da y que los hombres han descubierto, nos han servido para esto, para esta tecnología de poder vernos de distintas formas y maneras y poder avanzar con el Evangelio de una manera increíble. Hermanos, que terminemos el año dejando que el Espíritu Santo de Dios trabaje y nos dé estos frutos preciosos: gozo, paz, paciencia, benignidad, esperanza, templanza,
y ese dominio propio que nos cuesta tanto lograr.